Hola, soy Patricio Urriola, vicepresidente de la Fundación Abriendo Datos y moderador de este panel. Queremos saludar a todas y a todos que nos están presenciando el lanzamiento de una nueva versión del Verano de Datos Abiertos, esta vez con la temática GovTech Municipal. Un punto de aprendizaje y reflexión en que analizamos la relevancia del ecosistema GovTech como una herramienta para el avance tecnológico y cooperación entre gobiernos locales en razón de una mejor calidad de vida ciudadana y por lo tanto una mejor calidad democrática. Extendemos el mismo cariño a nuestras y nuestros presentes hoy como expositores. Bueno, tenemos el honor de tener aquí en la transmisión a Luis Mariano Popanin, subsecretario de Innovación Administrativa en la Secretaría de Innovación Pública Argentina, que tiene desafíos no menores. Por otro lado, también nos acompaña Aura Cifuentes, líder de ingresos y alianzas de la Agencia Analítica de Datos, Ágata, y quien también fue exdirectora de la División de Gobierno Digital del Ministerio de TICS en Colombia, y quien también impulsó muchas temáticas y planes en relación al GovTech. Y por otro lado tenemos a Enrique Zapata, quien es coordinador de inteligencia de datos, GovTech y Gobierno Abierto del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y quien es uno de los principales promotores también del GovTech en la región. Lo saludamos y le agradecemos su participación en este seminario. Junto a ustedes esperamos poder desarrollar una jornada de discusión y crecimiento mutuo. Agradecemos a Flaxo Chile, a la Fundación Abriendo Datos, a la Startup Comunis, a distintas instituciones que nos están ayudando en este minuto para poder sacar adelante este importantísimo seminario. Antes de dar inicio con nuestro primer panel, tenemos el agrado de contar con nuestro director, Fabricio Franco, que nos dará unas palabras antes de comenzar. Adelante, Fabricio. Muchas gracias, Patricio. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de Flaxo Chile, muchas gracias por estar aquí en esta tarde de miércoles. Voy a ser bien breve. GovTech nace, como creo que todos saben, como una respuesta o como una de las posibles respuestas frente a la desconexión evidente que hay entre la ciudadanía y el sector público, utilizando no solo innovaciones tecnológicas para acercar a través de un formato digital la relación entre ciudadanos y los distintos niveles de la administración pública. Su objetivo es dar respuesta a las necesidades de mejora, de optimización, de modernización y simplificación de las actividades, operaciones y procesos que desarrollan nuestros estados en su interacción con la sociedad, en la provisión, en suma, de información, de bienes y servicios públicos. Esto ha dado lugar en las últimas décadas, diría las últimas 2 o 3 décadas, a una variedad de expresiones e iniciativas como gobierno electrónico, la idea de gobierno abierto, gobierno digital, o experiencias vinculadas a ciudades integradas o ciudades inteligentes, entre varias otras que han surgido en este tiempo. En los 4 paneles de expertos de este ciclo vamos a analizar los desafíos, tanto políticos, pero sobre todo técnicos, para avanzar de forma más decidida en la constitución de un ecosistema para un GovTech municipal más robusto. Espero que el ciclo que empezamos hoy sea interesante y sea provechoso para todos. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra, Pato. Gracias, Fabricio. Bueno, también nos acompaña aquí en esta transmisión nuestro director del Programa de Desarrollo de Políticas Digitales para América Latina y el Caribe, nuestro director Rodrigo Ramírez, a quien le doy también el pase, y también menciono que aparte de ser nuestro director, también es presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, quien también colabora con este seminario. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Patricio. Un gusto saludarlos, Fabricio, a todos nuestros partners que colaboran en esta actividad, y especialmente a Luis Mariano, a Aura y a Enrique, por la gentileza de participación en esta conversación. Hace pocos días, Enrique, en sus redes sociales, hacía una pregunta o planteaba una interrogante sumamente interesante, que era la confusión que existía en algunos países de América Latina y el Caribe en asimilar el concepto de datos abiertos con gobierno abierto, y que esa mala interpretación por ambos contener la palabra abierto podía
destinar a malas políticas públicas que tuvieran, ¿cierto?, un mal propósito, precisamente por esa falta de traducción y de entender qué estamos hablando cuando hablamos de ciertas cosas. Porque hoy día, sin duda, que gobernar la tecnociudad es mucho más compleja, ¿no? Es mucho más compleja desde la protección de los datos personales. Hace pocos días en Chile había una polémica porque un senador de la República había sido fotografiado por un dron en su terraza privada, y su fotografía fue rápidamente repartida por las redes sociales, y también por una aplicación que, a propósito de lo que nos convoca hoy día, de una aplicación del teléfono móvil que le permitía al usuario poder acceder al transporte público y pagar con su teléfono móvil. Es curioso porque la discusión pública no se centró en el aplicativo, ¿no? Se centró en dónde y quién gestionaba mis datos personales, ¿no? Cómo el Estado le aseguraba a un ciudadano que un tercero independiente podía hacer buen uso, ¿no?, de esos datos. Bueno, nos encontramos hoy día en una dimensión complementaria, convergente, que el gobierno, que el GovTech, ¿cierto?, y las soluciones digitales y la innovación llevada al diario vivir de los ciudadanos, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no?, de cómo el ambiente tecnológico e innovador puede crecer junto al Estado y sobre todo al ámbito municipal, que es la primera puerta, ¿no?, en donde los ciudadanos se encuentran con el Estado y por tanto ahí están, ¿cierto?, sus más sentidas y los mayores dilemas, ¿no?, de su vida cotidiana. Y sin duda que ustedes nos van a poder abrir un poquito más nuestras cabecitas recogiendo su experiencia, porque es fundamental. El Estado en nuestro país y en general en América Latina es un gran driver, ¿no? Es un desatador de acontecimientos, tanto de políticas públicas, pero también de ecosistemas, ¿no? La participación del Estado a través de su poder de compra es relevante, sobre todo para estos ecosistemas locales pertinentes, quizás que no están en el circuito, ¿no?, de las grandes unicornios ni de las grandes aplicaciones digitales, pero sí son capaces de desarrollar ecosistemas a través de innovaciones digitales y de aplicaciones y de soluciones digitales para solucionarle particularmente la vida de los ciudadanos. Y ahí el poder de compra, el poder ajustar, ¿cierto?, en este caso, en nuestro país, Chile Compra, ¿no?, como el gran articulador de estos ecosistemas, es gravitante. Por tanto, hoy día estamos en nuestro país en un nuevo ciclo. En 17 días más asume un nuevo gobierno, así que sin duda que esta conversación es absolutamente pertinente. Así que muchas gracias. Gracias, Patricio, y que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias, Rodrigo. Les cuento lo que nos están viendo, que este primer panel se llama Ecosistema GovTech en la región, que nos lleva a comprender cómo la experiencia en Latinoamérica ha sido capaz de innovar y tener en la tecnología un aliado necesario para el trabajo desarrollado por el sector público en el avance de las sociedades, considerando además la cooperación con el sector privado y una mayor apertura de espacios para startups, pymes, MyPymes y áreas tecnológicas. En cuanto a la exposición, las palabras iniciales las tomará el subsecretario Luis Mariano. Luego continuaremos con Aura y finalizaremos con Enrique. Les recuerdo a nuestros expositores que tendrán solamente 10 minutos para poder exponer y luego daremos solamente 15 minutos para resolver preguntas. Sin más que añadir, le cedo la palabra al subsecretario Luis Mariano Papani. Adelante. Patricio, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos, a todas, agradecerles a la Fundación Abriendo Datos, a Flaxo Chile también por la invitación a participar, ¿no?, de esta importante jornada, esta importante apertura, y obviamente también agradecerles por compartir este panel con dos personas muy importantes como son Enrique Zapata y Aura Cifuentes. En principio recién escuchaba a Rodrigo hablar sobre cómo el ecosistema GovTech puede apoyar, ¿no?, a los municipios y al Estado para evolucionar en lo que es en materia de tecnología, ¿no?, y cómo puede cambiar esa visión que tiene hoy el Estado en el desarrollo tecnológico, ¿no?, una visión que nosotros tenemos que empezar a modificar desde el Estado y tener una visión más centrada en el ciudadano. Hoy está centrada en procesos y tenemos que cambiar esa lógica, y seguramente el ecosistema GovTech es un aliado fundamental en esto. Obviamente que las administraciones públicas a lo largo de los años, pero sobre todo en las últimas 2 décadas,
primero con la adopción de la tecnología de la información y actualmente con los procesos de transformación digital, se han convertido en verdaderas fábricas de servicios digitales y de datos. Además, son gran aportante en todo lo que es el avance digital y son aliados regionales al avance tecnológico de cada una de las regiones y de las zonas geográficas, donde se tiene que desarrollar todo el ecosistema tecnológico, ¿no? Clave para la productividad económica, para la inclusión y para el progreso social. Aún así y todo, la estrategia de los gobiernos, muchas veces, debido a sus múltiples desarrollos tecnológicos que se han tratado de incorporar, debido a la resistencia al cambio muchas veces que generan las burocracias internas, la demora de poder cumplir con los resultados tecnológicos, estas estrategias muchas veces han ido fracasando. Pero sin embargo, creo que en esta oportunidad, y mucho de eso trajo también asociado a la pandemia, ¿no? Existen principios que pueden generar un cambio disruptivo en esta tendencia que actualmente llevamos. Particularmente en lo que es en el Estado Nacional, en Argentina, hoy estamos con una administración pública 100% digitalizada para lo que es la administración pública nacional. Para tener en cuenta este crecimiento, nosotros hoy tenemos más de 400 millones de documentos digitales ya transitando dentro de la plataforma de gestión documental, más de 40 millones de expedientes, más de 7.000 reparticiones y organismos activos dentro de la plataforma, más de 4.000 trámites disponibilizados para la ciudadanía. Todo esto conlleva que a su vez tengamos más de 600.000 usuarios, internos, más de 3 millones de usuarios de trámites a distancia, más de 600.000 firmas digitales otorgadas. Toda esa conjunción, toda esa maraña de información, maraña de tecnología que tenemos disponibilizada, es lo que conforma hoy toda la administración pública nacional, toda esa burocracia interna que tiende a ser una burocracia invisible, como muchas veces trato de llevar adelante ese dicho, ¿no? Que lo que se digitaliza que sea en pos de generar una burocracia invisible para la ciudadanía. Bueno, todo ese avance que hemos tenido en el Estado Nacional, en la Administración Pública Nacional, lo hemos impulsado también en lo que denominamos el Plan Federal de Transformación Pública Digital. Un plan federal que ha entendido a apoyar a las provincias y a los municipios acá en Argentina a poder incorporar este tipo de tecnología, ¿no? Tecnología muy importante para una gestión interna, una gestión administrativa de cada uno de los gobiernos, tecnología que quizás para un municipio sea muy inalcanzable por los costos que tiene de mantenimiento, por los costos que tiene de desarrollo, pero del Estado Nacional se ha impulsado este programa federal de transformación pública digital, donde el Estado le cede a las provincias y a los municipios todo un ecosistema de desarrollo digital, todo un ecosistema para poder impulsar todo lo que sea trámites electrónicos, expedientes digitales, firma digital, interoperabilidad, autenticidad, todo impulsado desde la Subsecretaría de Innovación Administrativa, la Secretaría de Innovación Pública, para que las provincias y los municipios puedan empezar a transformar digitalmente todo lo que es su gestión interna. Actualmente estamos en 15 provincias alcanzadas, 8 ya están productivas, 7 están en proceso. De los municipios de la Argentina tenemos casi 100 municipios, de los cuales ya más de 80 municipios ya están implementados y están funcionando efectivamente con su ecosistema de gestión documental. Además de eso, tenemos 4 entidades no gubernamentales implementadas, 16 poderes provinciales y municipales, 3 universidades alcanzadas. Todo esto que conforma que hoy lo que esté implementado y lo que esté gestionando, más allá de la Administración Pública Nacional, esté en más de 157 millones de documentos digitales y más de 6 millones de expedientes digitales, con más de 300.000 usuarios activos. Esto conforma que todo el mapa de la República Argentina hoy tenga por lo menos iniciada su proceso de transformación pública digital y tenga iniciada todo lo que es la digitalización interna y administrativa. Cuando hablamos no solamente de digitalización interna y administrativa, y hablamos muchas veces de puertas para adentro, ¿no? De lo que es la administración nacional y la administración de cada una de las jurisdicciones,
muchas veces pensamos también en lo que son los servicios digitales. Esos servicios que, como decía al principio, ¿no? El Estado produce no solamente muchos datos y mucha información, sino también muchos servicios. Estos servicios que debemos y estamos disponibilizando para que justamente, junto con el ecosistema GovTech, podamos fortalecer todo lo que es ese entramado tecnológico para dar mayores y mejores servicios a la ciudadanía. Hoy, puntualmente, desde la Secretaría de Innovación Pública, nos encontramos impulsando, además, este plan de interoperabilidad federal transfronterizo que le hemos denominado, de manera colaborativa y en conjunto con ministerios y organismos, pero a su vez con el acompañamiento de asociaciones civiles y el sector privado, ¿no? Digo, esto lo que estamos buscando es elaborar un entorno de interconexión a través de una red de gran escala, autónomo, evolutivo, sostenible, inteligente y normado, donde todos trabajen cooperativamente y se puede evolucionar en un ambiente de alta disponibilidad y seguridad. Esto es contar simplemente con reglas claras, donde todos puedan ser verificables y puedan permitir la existencia de redes de datos y flujos de información de manera confiable, puestos al servicio de la sociedad y al servicio de aquellos asociaciones y el sector privado que quieran utilizar justamente los servicios que estamos disponibilizando. Esto se hace a través de un ejercicio colaborativo con gobernanza dinámica que contemple justamente las necesidades de todas las partes interesadas. Así, en este marco, ya con cada uno de los ecosistemas, como les decía, de modo productivo y con el plan de interoperabilidad federal, hoy tenemos una plataforma que tiene disponibilizado 15 nodos productivos con más de 26 entidades ya ofreciendo servicios. Esos son casi 67 servicios que están expuestos y son consumidos actualmente, con más de 165 sistemas integrados. Todo eso conforman un ecosistema que justamente permite que la exposición de los servicios que el Estado está dejando librados para que lo utilice cualquier persona de la sociedad, este ecosistema GovTech pueda reimpulsar justamente productos y servicios nuevos para la ciudadanía o mismo para los municipios y las provincias, ¿no? Hoy tenemos, como les decía, 15 nodos instalados, configurados en ambiente productivo y que permite que distintos actores puedan comunicarse con los más de 26, 30 organismos que hoy están ofreciendo estos 60 y pico de servicios que están disponibles. Este crecimiento no es un crecimiento estático, sino que es un crecimiento dinámico y constante. La integración de sistemas se hace de forma constante, los servicios se publican constantemente y son actualizados, y tienen una normativa y una estandarización que permite la facilidad justamente de la interoperabilidad con estos servicios que quedan publicados. De hecho, estamos próximos a instalar nuevos... Luis, quedan 2 minutitos. Perfecto, dos minutitos para la exposición. Están instalados estamos instalando 5 nuevos nodos. Puntualmente, este plan de integrabilidad lo que busca es, como les decía al principio, enfocarnos en las personas, apuntar a que lo digital sea primero, Internet abierto, neutralidad tecnológica, reutilización, confianza, conservación de la información, inclusión, accesibilidad y sobre todo simplicidad y proactividad en los servicios para que puedan ser rápidamente utilizados. Y los ejes de trabajo, finalmente, de este plan de estrategia de integrabilidad y interoperabilidad es tener un ecosistema de integrabilidad federal apoyados por un catálogo justamente de servicios y poder articular con estos procesos con un estándar de intercambio de información basados en lo que nosotros denominamos el documento público digital, y bajo una norma que estamos próximos o se está próximo por aprobar del Instituto de Normativa Argentina, que es el IRAM, la norma 17.610, que nos va a dar un marco de interoperabilidad con un estándar que le permita a cualquier integrante del ecosistema GovTech poder utilizar justamente estos servicios
que hoy desde el Estado, de las distintas jurisdicciones y de cada uno de los ecosistemas que está instalado, puedan justamente aprovechar estos servicios para brindar nuevos componentes o nuevas aplicaciones y aprovechar que se evolucione no solamente dentro del Estado nacional y de cada una de las jurisdicciones, sino también todo el ecosistema de GovTech ofreciendo nuevos servicios y nuevas aplicaciones. En resumen, rápidamente, era lo que le quería contar entre el Plan Federal de Transformación Pública Digital y el Plan Federal de Interoperabilidad. Gracias. Muchas gracias, Luis. Creo que es muy interesante lo que están haciendo allá en Argentina. Ahora le voy a dar el pase a Aura María Cifuentes. Adelante, Aura. Hola a todas y todos. Voy a compartirles unas diapositivas, pero para que puedan ver unos datos que me gustaría presentarles. ¿Me pueden confirmar si la están viendo? Sí, perfecto, listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy honrada de poder estar aquí con Luis y con Enrique, colegas y personas que están también batallando en esto en toda la región, así que muy honrada de verdad de poder estar acá. Les voy a contar un poco, como decía Patricio, qué es Ágata, porque pues obviamente mis últimos trabajos han sido de orden nacional, entonces poder estar en un panel hablando por primera vez, incluso en mi vida, desde un gobierno local o con una visión un poco más municipal y territorial, es súper interesante cuando uno ha liderado este tipo de agendas a nivel nacional. Entonces, Ágata es una agencia analítica de datos muy nueva en Colombia. Lleva un año. La alcaldesa actual definió en su plan territorial de desarrollo, en su hoja de ruta, que ella obviamente pues priorizaba una agenda de transformación digital, una agenda de innovación pública, y en esa priorización constituía y por primera vez en la historia de esta ciudad conformaba dos equipos que van a ser claves, creo yo, hoy y en los próximos 10 años para todas estas temáticas y poder liderar estas agendas. El primer equipo, un laboratorio de innovación pública, quienes hemos estado tras bambalinas un poco frente a estas temáticas, sabemos de importancia de fortalecer capacidades, de promover discursos de experimentación, de intentar cambiar un poco la lógica de cómo diseñamos política pública. Entonces hay un primer equipo que está enfocado en eso, y un segundo que es Ágata, y era consolidar una agencia que empezara realmente a sensibilizar toda la cadena de cultura de datos, que es realmente poderse sentar con las oficinas de tecnología de las secretarías, de las entidades adscritas a la alcaldía, y desde la parte más básica, que es sensibilizar y hacer pedagogía, hasta realmente poder tener proyectos de interoperabilidad de verdad de política pública basada en datos. Entonces, Ágata nace, digamos, con ese propósito, nace hace un año, como les decía, y en ese año es muy interesante incluso la misma conformación de Ágata, porque Ágata es pública y privada, y creo que para un panel como este, que habla de GovTech, poder tener una innovación pública como esta, donde están los privados aportando y diciendo, vamos a probar un modelo en unos años, aquí el plazo más o menos son 4 años, para ver qué podemos hacer y realmente cómo podemos avanzar en esta agenda. Es muy interesante porque lo hace sostenible. Si esto fuese recurso público, quienes trabajamos en esto lo sabemos, es que cada 4 años uno está como a la expectativa de saber qué va a pasar, ¿no? Y de si el gobierno que llega realmente le crea estas agendas. Aquí digamos que se blinda un poco ese proceso, pero explícita en el sentido de que también obviamente en esas entidades que la fundan y que son miembros de, o sea, miembros de, digamos, de integrantes de esto, pues también hay entidades públicas, por supuesto. Entonces digamos que Ágata busca eso, y hoy es una de las agencias que está buscando también construir ecosistema a nivel distrital, fortalecer esas capacidades a nivel distrital. Y en ese, digamos, en esa voluntad y en ese deseo de construir un equipo como este, obviamente pues hay mucho ya escrito, o al menos hay mucho ya pensado y reflexionado sobre qué es una organización data driven, ¿no? O orientada a tomar decisiones basadas en datos, orientada a los datos. Y entonces Ágata, digamos, como en este primer ejercicio justamente de consolidación, pues se da cuenta que hay 5 tendencias o 5 grandes focos que las organizaciones que están orientadas a esto y que tienen esta aproximación o que se ponen estos lentes, usualmente priorizan. Compromiso, y es cómo obtengo yo el valor de los datos y no solo cómo usarlos. Es decir, yo como cuando me presentan bases de datos o cuando tengo datos, cómo encuentro, digamos, como ese valor
a los datos, incluso a veces valor que la misma entidad que los posee o que los recolecta no lo ve. Un tema de mentalidad, obviamente aquí hay mucho de cultura y es como yo logro además no solamente entender que en esa cadena, digamos, de los datos está estructurar, anonimizar, limpiar cosas muy técnicas, sino que yo como además empiezo a generar como curiosidad por esto, como empiezo a mostrarle a los equipos de trabajo que es importante formarse en eso y que con datos pueden hacer cosas mucho más allá de lo que inicialmente pueden estarse planteando. Y esto obviamente tiene mucho que ver con talento y es cómo logro yo además establecer expectativas para un amplio espectro justamente de esas actividades relacionadas con datos. Confianza, por supuesto, ustedes lo saben más que nadie, es que cuando ese tipo de agencias nacen, lo primero que uno piensa es un gran hermano, ¿no? Hay alguien que me va a vigilar, hay alguien que va a utilizar esa información. Entonces también aquí hay un poco de cómo lograr generar esa confianza y cómo también delimitar y trazar unos límites para que ningún dato sensible, protegido, privado, personal, pues entre, digamos, a utilizarse sin cumplir con los estándares que se requieren. Y obviamente todo ese tema de compartir, de interoperar, de lograr generar esa articulación. Entonces, partiendo, digamos, de esto, esa no es la primera agencia de datos que existe en una ciudad, hay muchas otras, incluso Ágata tomó como referencias varias, Ámsterdam, New York, algunas en Australia. Entonces, partiendo un poco de esto, a mí me parecía importante explicarles desde qué lugar estoy hablando y un poco cómo uno hila cuando empieza uno a de alguna forma como definir esa hoja de ruta de política pública, cuando uno pasa a una agencia como esta que está en el territorio, que está buscando resolver problemas públicos urbanos con datos. Creo que cada vez más esto que se está repensando, que se está ajustando del mismo ecosistema GovTech, cada vez tiene más sentido, o al menos a mí en lo personal, cada vez me hace más sentido algunas de las conexiones y de las cosas pues que Luis acaba de decir y que seguramente Enrique dirá. Entonces, acá les traigo unos datos para que entiendan un poco también el panorama de Colombia y porque incluso Ágata, estando en Bogotá, toma aún más relevancia. Estos datos que les estoy presentando literalmente fueron publicados y presentados hace menos de un mes por entidades de orden nacional, que básicamente lo que querían era hacer como un informe y un reporte de cómo está todo el ámbito de ecosistema tecnológico en particular en Colombia. Entonces, claro, Colombia, los índices de competitividad, incluso los índices de GovTech, los recientes que se han sacado, en los índices de innovación, siempre sale en posiciones favorables, no necesariamente siempre en el top 3 o liderando los rankings, depende mucho de la temática, pero en general es un país que ha venido manteniendo unas políticas más cada vez más de Estado que de gobierno para que justamente los temas de emprendimiento, competitividad e innovación, si es en tecnología e innovación, pues empiecen a tener justamente como una continuidad, ¿no? Y en ese sentido, cuando este reporte sale, digamos, uno dice, bueno, Colombia va bien o al menos está sembrando esas semillas y está dando los lineamientos de política pública, de regulación, de normatividad que nos permiten tener un terreno fértil para crecer. Y en ese sentido, entonces se empiezan a mapear emprendimientos, ¿no? Y cómo estamos un poco como en ese panorama latinoamericano y pues digamos que frente a países como Brasil, no sé, México, Argentina, que realmente cada vez están constituyendo más emprendimientos y realmente el sector de emprendimiento está formalizándose mucho más, pues digamos que Colombia, ahí va, 1.110 emprendimientos mapeados, obviamente esto con enfoque tecnológico. Pero luego aquí es donde la cosa, el embudo empieza a tener más sentido para justamente esas apuestas que están haciendo los gobernantes o las lideresas como Claudia con Ágata. Y es que cuando uno ya lo empieza a ver a nivel territorial, pues obviamente hay una concentración particularmente en dos territorios muy importantes en Colombia, que son Bogotá como ciudad, como capital y como digamos el territorio que la rodea, y Antioquia, que en Antioquia, para los que de pronto han venido a Colombia conocen, está Medellín, que es la capital de ese departamento y que también se ha vuelto pues un foco importante de emprendimiento, una ciudad, digamos, muy innovadora con su área metropolitana también fomentando e incluso invirtiendo recursos públicos pues para que haya capital semilla y más emprendimientos salgan. Entonces, el hecho de que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, digamos, estos tres grandes departamentos estén liderando y casi que el grueso de emprendimientos está en esas ciudades, pues obviamente pone la lupa sobre y qué se está haciendo en política pública, ¿no? O qué se está habilitando y qué se está dando para que ese emprendedor
empiece a encontrar modelos de negocios distintos, diversos, y empiece a encontrar también cómo trabajar con el sector público, que creo que es al final lo que quienes creemos en GovTech, quienes le apostamos a eso, estamos buscando también, ¿no? Y esto no es silos, esto no es únicamente unos resuelven problemas en lo privado y se lucran y otros en lo público y no se lucran. O sea, yo creo que ese debate ya se zanjó, eso ya hemos entendido que no es uno versus el otro, pero sí es cierto que entonces cuando se empieza aún más a decantar y entender qué tipo de emprendimiento es, pues los que son B2G, como Business to Government, o que trabajan para el sector público, bien sea porque resuelven problemas de las entidades públicas o porque son emprendimientos que están resolviendo problemáticas públicas que de golpe tienen más sentido trabajarlo de la mano con el sector público, pues el porcentaje es incomparable frente a los otros. O sea, aquí estamos realmente diciendo que entre el B2G y un poquito B2B y el exclusivamente B2G, estamos en menos del 0.5% del universo total de emprendimientos que hay hoy mapeados en Colombia. Y obviamente cuando uno empieza a preguntarse, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué no está ocurriendo eso? Hay muchas explicaciones, yo creo que hay muchos esfuerzos. 2 minutitos, quería Aura. Perfecto. 2 minutos. ¿Uno? Perfecto. Que están permitiendo eso, pues uno se pregunta, entonces, ¿qué se necesita para lograr esto? Y aquí traigo simplemente 5 puntos que creo que lo podemos abordar más luego en las preguntas, pero es, 1, el mapeo del ecosistema GovTech por departamento también se tiene que empezar a hacer porque es que cada territorio tiene una particularidad y un contexto distinto, ¿no? Y cuando uno lo entiende, entonces de pronto ese emprendedor tiene más herramientas y más instrumentos para poderse apalancar. Lo segundo, compra pública para innovación. Esto cada vez tiene más sentido y más relevancia porque a veces el emprendedor no sigue avanzando con su idea, con su primera idea, y lo convierte en emprendimiento porque no encuentra la herramienta para poder justamente generar un vínculo contractual con la entidad pública. Fortalecimiento de capacidades, esto es vital. El sector público necesita aprender de esto para que luego cuando el emprendedor le haga el primer pitch, pues entienda el valor y sepa un poco cuál es esa ruta para poder materializar eso. Identificar pilotos, luego les puedo contar más adelante algo que está pasando muy interesante con Bloomberg Philanthropies en Bogotá, como de cómo intentar con tecnología, incluso hay una línea de GovTech y de transformación digital en este proyecto, pues nos permite tener enfoque más de datos y ahí Ágata empieza a generar un ecosistema y unas competencias distintas. Y por último, pues tener startups consolidadas en esto, startups consolidadas en GovTech, emprendedores que se sientan orgullosos de decir que son emprendedores GovTech, así como los FinTech, así como los RegTech, que cada vez los vemos más salir, ¿no? Como sentirse orgullosos de eso. Entonces, bueno, luego les cuento un poquito más qué estamos haciendo en ese sentido. Mil gracias. Muchas gracias, Aura. Bueno, a continuación nos toca para cerrar Enrique Zapata. Adelante, Enrique. Excelente, Patricio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Flaxo y Abriendo Datos por esta invitación, por estar con ustedes. Es un gusto estar también con Aura y con Luis, que son grandes amigos ya de tiempo. Platicamos mucho y qué bueno que podemos seguir abriendo este espacio y este tipo de conversaciones para hablar de GovTech y hacia dónde vamos. Voy a preparar proyectarles aquí algunas láminas que la verdad no tenía pensado proyectar, pero que creo que valen la pena. Me gustó mucho y gracias, Fabricio, por haber abierto tu intervención haciendo el recordatorio de ese tweet que mandé hace algunos días diciendo que era importante hacer la diferencia entre gobierno abierto y datos abiertos, ¿no? Por varias razones, no voy a entrar en eso. Pero justo la intervención que hoy vengo a decir de GovTech se trata de eso, se trata de clarificar cuál es la definición de GovTech y qué es lo que significa GovTech en realidad. GovTech, de la manera que ahorita les voy a explicar, es un concepto relativamente nuevo en el mundo. Mapeando y haciendo la historia, rastreando la historia del término, no es hasta como más o menos 2015, 2016, que algunas, sobre todo grandes consultoras, empiezan a hablar de GovTech, no significando Government Technology, tecnología de gobierno, sino significando otra cosa más, acercándose más a lo que es FinTech, acercándose más a una nueva manera de dar o de proveer servicios digitales a gobierno a través, uno, de nuevas tecnologías y de tecnologías exponenciales,
Y dos, a través de nuevos actores que son pues las startups o las MIPYMES digitales. Conforme ha avanzado el tiempo y más o menos a 2019 todavía este término no era muy bien comprendido. Afortunadamente, después pues, de la gran emergencia que nos trajo COVID-19, muchos de los gobiernos, tanto nacionales como locales de todo el mundo, empezaron a accionar de maneras muy similares en la implementación de GovTech. Y hoy, en 2022, es momento de pasar de esta etapa, digamos, incipiente o de nacimiento del término, y más bien vernos a nosotros mismos como parte de la comunidad en una etapa de madurez temprana. Y en esa etapa de madurez temprana es que es necesario entender bien qué es lo que queremos y qué es lo que entendemos por GovTech. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón, que es la razón del tuit de esta diferencia entre gobierno abierto y datos abiertos. Si tú tienes como sector público el objetivo de llegar, digamos, en línea recta a una cosa, y en el principio te desvías tantito, durante el tiempo y en la implementación vas a llegar a un lado completamente diferente. Y esto pasó con datos abiertos, pasó con gobierno abierto y pasa con diferentes metodologías de política pública, y es justamente lo que hoy les vengo a proponer que no pase por GovTech. Así que, ¿a qué nos referimos por esto? La definición general, que es básicamente la que está siendo aceptada con algunos ajustes por aquí y por allá en gran parte del mundo y por gran parte de los gobiernos y organizaciones que están en esto metidas, es la que ven aquí. Es un ecosistema en el que hay dos actores, el gobierno y el sector privado innovador, especialmente las pymes, que trabajan para resolver problemas públicos a través del uso de datos y tecnologías digitales. ¿Por qué esto no es gobierno digital? Porque el foco no está en los datos ni en las tecnologías digitales, está en la resolución de problemas públicos a través de un nuevo esquema de gobernanza que tiene a estos dos actores. Esa es la gran diferencia. No significa que estén peleados el gobierno digital con esto, de ninguna manera. El uno complementa al otro y el gobierno digital complementa a GovTech, pero es importante verlo como no como la tecnología, sino más bien como esta gobernanza y esta coordinación para resolver estas problemáticas. Dicho de otra manera, un poco se ve de esta manera, ¿no? Tienes al gobierno, tienes al sector privado, y en medio, lo importante de esta lámina para efectos de lo que estoy diciendo ahorita, es lo que está en medio. En medio de los actores hay vasos comunicantes, y los vasos comunicantes que permiten que GovTech emerja y se dé, digamos, como fenómeno y como gobernanza, es por un lado la contratación pública y por otro los datos. Ahorita voy a hablar un poco más de esto. Resulta también que en el mundo tenemos alguna complejidad de lo que significa GovTech, porque también tiene varias acepciones y está teniendo más incrementalmente. Es decir, dependiendo del contexto y de los actores que hablan de GovTech, significa diferentes cosas. Hasta ahorita hemos mapeado 7 diversas acepciones. Primero es la general, ¿no? La que les acabo de decir. No la voy a repetir. Para el gobierno puede hablar de GovTech, y de hecho habla de GovTech de 3 maneras diferentes. Una, como política pública. Ejemplo, COMPES, Colombia de Reactivación, que tiene ahí GovTech como una parte dentro de su política pública grande, y de hecho Colombia está trabajando en una política pública, una estrategia GovTech a nivel nacional. Ese es otro significado, ¿no? Que no está peleado con el general. De hecho, el general está así como árbol porque el uno engloba a los otros. También puede significar el área responsable, ¿no? Ágata, si está trabajando en GovTech, pues de pronto es el área que es responsable de GovTech. Laboratorios de innovación, otros laboratorios que se están llamando a sí mismos GovTech, entonces también significa eso. Para el gobierno también puede significar un proyecto específico. Vamos a digitalizar trámites y servicios, como está haciendo Luis en Argentina, y lo ha hecho, y son pioneros en esto en América Latina y el mundo. Ese puede ser un proyecto GovTech, ¿no? Entonces es una tercera. Cuando hablas desde el sector privado puede referirse a GovTech como el tipo de negocio, ¿no? Ese B2G que ahora ponía ahorita en sus láminas. Esa es una posible definición. 2, puede ser un producto, ¿no? Puede ser la empresa Enrique Zapata, que tiene varios productos para varios actores, y uno de ellos es para gobierno. Una plataforma de participación ciudadana. Producto GovTech. Entonces también puede significar eso. Y además, cada vez más salen inversionistas, sobre todo capital de riesgo y de impacto, y aceleradoras que utilizan a GovTech también como una de sus verticales. Entonces, todo está bien, no hay ninguna que esté mal. Sin embargo, es importante entender que puede significar diversas cosas
porque cuando se actúa y se decide, se toma una decisión de política pública, es necesario entender qué es lo que se está decidiendo. Nosotros desde CAF lo que proponemos, por supuesto, es que se siga una definición general y que después se siga una definición de política pública, porque engloba todo, engloba la política pública, el actuar del gobierno, pero también cómo el gobierno detona este sector privado innovador. Y finalmente, lo relevante para esta delimitación conceptual que les digo que va a ser súper importante de aquí al futuro es esto. GovTech en el ciclo clásico de políticas públicas está en el medio, está en la parte de implementación. Y lo que hoy les vengo a proponer es algo que es la primera vez que estoy diciendo esto, en cualquier lado, algo que he investigado mucho y que hemos recapacitado mucho en CAF, es la propuesta de 5 principios para seguir en materia de implementación de una política o algún proyecto GovTech. El primero es justo que es un ecosistema y que no es gobierno digital. No se trata de rebautizar algo que ya tenemos con un término nuevo. ¿Por qué? Porque gobierno digital, además de que es diferente, ya tiene mecanismos tanto locales como nacionales como internacionales en donde se toman decisiones. Hay actores muy específicos que ya trabajan en esto y que llevan décadas trabajando en gobierno digital. De lo que se trata GovTech es de detonar un nuevo ecosistema en donde el principal actor sea sí el gobierno, pero su relación con el sector privado innovador con específico interés en las pymes digitales. El segundo principio es que está centrado en la implementación. Esto lo que quiere decir es que GovTech no se trata de decidir el qué. No es un mecanismo de gobernanza, por ejemplo, como gobierno abierto, en donde las partes se sientan a ponerse de acuerdo en qué van a hacer, en la definición del problema público. GovTech está centrado en el cómo. Esto es bien importante, tal vez es lo más importante de todo lo que voy a decir, porque cuando el sector público se centra en el qué, lo que está haciendo es hacer política. Lo que está haciendo es acercar a 2 sectores interesados y tratar de ponerse de acuerdo en una decisión. Cuando te centras en el cómo, en lo que se está centrado es en la política pública. Está centrado no en una decisión, sino en una acción. Y resulta que lo que cambia la realidad no son las decisiones, no son leyes, no son documentos, no son compromisos. Es el actuar sobre lo que dice esos documentos. Y la gran innovación que el ecosistema GovTech está trayendo justamente a la innovación gubernamental es entender cómo utilizar mejor la tecnología para implementar esas cosas y para accionar en el mundo real. Esto es bien relevante que se entienda. Tercero, GovTech es un espacio. Como GovTech se parece a FinTech, a EdTech, a HealthTech y a todos los techs que existen, en la mente todos tendemos a ponerlo igual como vertical. No es una vertical, es más bien una horizontal. Cuando tú eres una pyme trabajando en el sector financiero, una fintech, pero trabajas con el gobierno, también eres GovTech. ¿Por qué? Porque tu contraparte es muy específica. Cómo relacionarte con el gobierno, cómo contratar, cómo se tiene que hacer, es bien específico y por eso todos los sectores más bien son transversales cuando trabajan con el gobierno. Esa es una de las explicaciones por las cuales ahora en la presentación que nos daba sale muy poquito el G2G, porque no muchas pymes se ven a sí mismas como GovTech, aunque sí trabajan con gobierno dentro de su propio sector. Es algo bien relevante y les digo, lo que importa es que GovTech es transversal, es horizontal, no es vertical. Cuarto principio, la contratación. Ahora ya decía por ahí contrataciones de innovación, que es relevante, pero yo les voy a decir contratación desde otro punto de vista, de lo que implica un contrato. Implica 2 cosas que son importantísimas. La primera, para el gobierno. Tener un contrato significa que el sector público tiene el poder. Y eso en nuestros tiempos es súper importante. Y es poder a la buena, poder hacer, poder decidir lo que se está haciendo. En lugar de que te estén lloviendo exigencias, que hay espacios para hacerlo y que son perfectamente democráticos, que son necesarios y que se deben de seguir llevando a cabo. GovTech no es eso. GovTech te permite como gobierno tener esa relación contractual y actuar a través de eso para incrementar las capacidades de implementación del gobierno con capacidades exógenas. Eso es lo bien relevante, porque de aquí a lo que vemos, al menos en el futuro cercano, el gobierno va a ser incapaz de tener sectores de inteligencia artificial, blockchain, ciencia de datos, drones o cualquier otra tecnología. Además, resulta que cuando el gobierno lo hace, en muchas de las ocasiones lo hace mal. Lo que se necesita es coordinar para que otros lo hagan. Entonces, la contratación es relevante por eso. Y también es relevante para el sector privado innovador, para las pymes,
Porque tener un contrato significa algo bien relevante, significa que tienes recursos, que tienes presupuesto atrás. Entonces no estás decidiendo un problema público que es importante actuar y que después no tienes una línea presupuestaria, sino más bien ya GovTech tiene implícito el dinero atrás. Entonces tiene implícito que se puede llevar a cabo una acción, que se puede llevar a cabo un programa. Esto debe de ser también bien entendido por la relevancia que esto tiene justamente para implementar y para cambiar la realidad, para hacer que las cosas pasen. Y quinto y último, Dos minutitos, Enrique. para ya dejarla súper. Y ya quinto y último es que está centrada justo en el sector privado innovador. Tiene que ver con la contratación, ¿no? Cuando tú contratas con gobierno, pues básicamente te estás convirtiendo en sector privado. La relevancia de esto es, o el mensaje que quiero pasar con este principio, es que de pronto los gobiernos están queriendo incluir a CIFTech, ¿no? Esta tecnología cívica, que sí actúa en problemas públicos, por ejemplo en movilidad, dentro de GovTech. Y la realidad no es así, porque de nuevo, GovTech implica un contrato. Ponerte de acuerdo sin términos contractuales con otro sector implica política. Y cuando haces política, los incentivos cambian a tener al otro, sobre todo cuando es sociedad civil, de acuerdo con lo que estás diciendo para que como gobierno pues no tengas problemas. GovTech, de nuevo, a lo que va es hacer el cómo. Entonces, ese incentivo y ese foco en el sector privado innovador cambia. Y por último, también que tiene que ver con el principio de sector privado innovador o el centro en esto, es el potencial de utilizar la compra pública de tecnología, el presupuesto que se tiene como democratizador y como detonante de un nuevo sector económico, aquel que está enfocado en tecnología para gobierno, que resulta que en nuestra región es uno de valor agregado y de alta productividad, dos de los problemas más grandes que tenemos. Entonces, a través de esto también estamos creando crecimiento económico. ¿Cuánto vale GovTech? En el mundo sabemos que hoy la compra pública de tecnologías es más o menos de medio trillón de dólares, trillion en inglés, no medio billón de dólares en español. Es un monstruo y sabemos que esto va a llevar más o menos como a un trillón o a un billón en español hacia 2025. Entonces el potencial de generar economía a través de GovTech es también muy relevante como política pública que puede hacer dos cosas, que crea capacidades dentro del gobierno de implementación para cambiar la realidad y como mecanismo de creación de o detonante como de un nuevo sistema económico. Espero que esto haya sido claro, espero que estas propuestas lleguen y sean relevantes para la implementación de GovTech y pues encantado ya de más bien entrar a este espacio de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Aura. Muchas gracias, Luis. Creo que estamos dando el puntapié inicial para esta conversación que vamos a mantener durante todo este año. Y bueno, este seminario se llama Verano de Datos Abiertos, GovTech Municipal. Y en esa dirección quería hacerle una pregunta, aprovechando a los tres desde sus distintas miradas. Y esta pregunta tiene relación con qué desafíos se tienen para el desarrollo de un ecosistema GovTech municipal. Yo sé que hemos estado hablando del GovTech como ecosistema desde lo nacional. Y ahí Luis tiene algunos acercamientos desde la implementación que son muy interesantes. Entonces, ¿cómo esto va interactuando y cómo le vamos a poder dar esta bajada que nosotros queremos aventurar desde Chile? Bueno, Patricio, a ver, tomo el atrevimiento de arrancar con la respuesta. Más allá de todo lo que les comenté en cuanto a los servicios que dispone hoy cada una de las implementaciones que llevamos adelante, creo que para el fortalecimiento del ecosistema GovTech, y voy a tomarme el atrevimiento de robarle un par de frases que tenía Aura en una de sus presentaciones finales, que creo que son 3 puntos fundamentales, ¿no? Que me los anoté. Primero, la identificación de pilotos. Es fundamental para empezar a dimensionar qué es lo que puede implementar una GovTech. El mapeo del ecosistema GovTech creo que también es fundamental, y creo que lo hemos venido hablando bastante con Enrique en reuniones previas, ¿no? Cómo mapear justamente ese ecosistema GovTech que hay en cada una de las regiones. Y por último, el fortalecimiento de las capacidades. Y en este fortalecimiento de las capacidades, por un lado está, como decía recién Enrique, el tema de la implementación, ¿no? El Estado no puede implementar toda la nueva tecnología emergente. No podemos ocupar al Estado de implementar tecnología, sino que tenemos que apoyarnos en este ecosistema de pymes innovadoras. Y por otro lado, desde Argentina, hoy lo que se está haciendo puntualmente es, hace unos pocos días salió
una resolución, la resolución 88 del Ministerio de Desarrollo Productivo, para darle apoyo justamente a aquellas empresas innovadoras que quieren hacer desarrollo para el Estado. Yo creo que estos 3 puntos son fundamentales, sobre todo, como decía Enrique, estamos en una etapa de madurez temprana, y creo que identificar pilotos, mapear el ecosistema y fortalecer las capacidades son fundamentales para darle justamente el fortalecimiento al ecosistema. Muchas gracias, Luis. Adelante, Aura. La respondemos toda. Listo, Patricio. A ver, yo diría que una de las cosas que yo he visto, digamos, desde que estoy en Ágata, es las empresas o emprendimientos que salen en un territorio. Voy a poner otro nombre que no sea Bogotá, no sé, Pereira, una ciudad intermedia en Colombia. Usualmente no buscan resolver problemas de Pereira. ¿Ellos qué hacen? Crean un modelo de negocio, una idea, y se van para Bogotá para hacer, ¿no?, alcance nacional o global o Latinoamérica. Y esa sería una primera parte de mi pregunta, y es, ¿cómo? O sea, es una pregunta que, es una respuesta que va con pregunta, y es, creo que para poder generar ecosistemas municipales hay que preguntarse cuáles son los incentivos para crear ese tipo de emprendimientos que quieran quedarse en ese territorio y resolver problemáticas públicas de ese territorio. Yo creo que hay un incentivo que hay que pensárselo, porque hoy no están, al menos hablo del contexto colombiano, que es el que conozco. Muchas de esas ciudades no tienen aceleradoras, incubadoras, el sector público, que está como contraparte, está resolviendo otro tipo de problemas, que incluso cuando un emprendedor se sienta a presentarles una idea de negocio, la ven como secundaria, no es prioritaria, no es la urgente, ¿no? Entonces, creo que hay algo que pensarse y reflexionarse, pues para uno poder lograr realmente tener lo que decía. Qué bonito sería poder tener personas que quieran resolver problemáticas de sus territorios, habitando sus territorios, conociéndolos, y obviamente queriendo interactuar, digamos, con ese sector público de manera mucho más cercana. Y la segunda, que yo ahí de pronto tengo un sesgo por venir de trabajar en tantas entidades públicas, digamos, una tras otra, con alcances diferentes, y es realmente mucho escepticismo, que yo no sé si es por ser escépticos o sencillamente por desconocimiento sobre este tema, ¿no? Uno llega a hablar de GovTech y de alguna forma hay gente que o por no sabe, o como decía Enrique, puede ser un término que se ha venido iterando, que se ha venido también como probando y ajustando sobre la marcha, pero creo que hay un segundo tema, y es para uno lograr tener ecosistemas municipales, entonces tiene que poner foco en fortalecimiento de capacidades en esas entidades públicas, porque este término todavía sigue siendo muy difícil de entender para algunos, por lo que digo, piensa por escepticismo o por miedo o por desconocimiento, porque sencillamente nunca nadie les ha hablado de esto. Entonces creo que no hay que perder ese foco de verdad lograr explicarlo, y yo lo digo como en algunos de estos espacios con la mejor intención, y es, hay una capa incluso adicional a esa pedagogía, y es cuando la terminología es un anglicismo, porque no en todos los territorios, cuando hablamos de ecosistemas municipales, la gente habla inglés. Entonces ahí hay una barrera también de pedagogía que hay que abrazar y entenderla y sortearla y entender cómo lograr que eso no sea una barrera justamente. Gracias, Aura. Enrique. Coincido, ¿no?, con lo que Luis y Aura dijeron. A ver, creo que son 4 cosas el desafío. Primero, tener muy claro el objetivo que se quiere lograr con esto. Si se quiere detonar un ecosistema económico, tienes el problema que dice Aura. La verdad es que no todas las localidades, no todos los municipios, ni siquiera todos los estados, ni todos los países van a ser líderes en GovTech. O sea, simplemente no existen las capacidades para hacerlo. Entonces, tu objetivo puede tener puedes tener varios objetivos. Uno puede ser detonar o crear. Ese es un problema muy específico, con una política y con una visión muy específica. Puedes cambiarlo, puedes decir conectar. Entonces ya se trata de como municipio, como localidad, ver en dónde está el ecosistema GovTech, tanto en Chile en este caso, como en América Latina o como en el mundo, y traerlo de la mejor manera para crear las capacidades dentro del sector público, con todos los costos y con todas las eficiencias que eso trae. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Eso me lleva a lo que decía Luis, mapear. O sea, eso lo que significa es pues tener claro cuáles son tus ventajas, cuáles son tus oportunidades y qué es lo que puedes hacer, ¿no? O sea, una cosa es pensar que vas a volar mañana, y otra cosa es pues, ver si puedes volar.
Para eso, mapear los ecosistemas es bien relevante. Nosotros desde CAF, hace un par de meses publicamos un documento, una metodología abierta para todos, que se llama Guía de Preparación de Estrategias GovTech, que justamente tiene como objetivo no medir, sino más bien analizar a muy fondo cuáles son todas las dimensiones del ecosistema GovTech para un gobierno y saber qué es lo que tiene que hacer después. Ya sería la segunda. La tercera es justamente tener medición, y para eso desde CAF estamos pues próximos, tal vez en unos 3-4 meses sacaremos un índice que se llama Índice GovTech Ciudades de Iberoamérica, en donde pusimos un 100%, digamos, que cualquier ciudad o cualquier estado debería de tener en materia de GovTech, y a cada ciudad la estamos midiendo, pero con sí misma, ¿no? No con otras, sino con sí misma. De tu 100%, ¿en qué vas? ¿Cuál es tu progreso? ¿Y qué tienes que hacer para llevarlo a otro? Entonces eso nos va a llevar en estas 30 ciudades a entender muy a fondo lo que se necesita, pero también vamos a generalizar y hacer recomendaciones bien específicas para GovTech a nivel local. Y cuarto, hay una cosa bien importante que es la coordinación. De pronto, y perdonen si están escuchando ruido aquí, no sé los vecinos qué están haciendo, pero la coordinación, de pronto no hay que trabajar todos lo mismo. De repente juntar varias localidades, varios municipios, varios estados y tener una misma visión y trabajar en conjunto es mucho más eficiente que hacerlo solo. Y no solo entre municipios o entre estados, entre las localidades y también los gobiernos nacionales. Luis, de hecho es que me puso esta idea en la cabeza, no es original, es de él, de justo cómo las startups GovTech pueden ayudar a traer desarrollos de código abierto a las localidades e implementarlo, ¿no? A contextualizarlo y a todas las cosas que se necesitan. Entonces, pues eso, ¿no? Objetivos, mapeo, medición y coordinación, creo que es de donde se debe empezar y desde lo cual ya se abre el mundo y la estrategia para implementar el GovTech de una manera seria y sobre todo escalable. Bueno, yo les quiero agradecer las presentaciones de cada uno. Creo que de a poco vamos construyendo el devenir del GovTech municipal con estas conversaciones. Bueno, les cuento que desde Chile nosotros hemos estado revisando hace ya un año el comportamiento. Hemos podido identificar a través de mapeo algunas startups en las que nos ha llamado mucho la atención, porque los servicios que hoy en día entregan estas startups están identificadas para comunas que no alcanzan más de los 80.000 habitantes, ¿cierto?, de las grandes ciudades, y prefieren vender sus productos y sus servicios a localidades más periféricas o de zonas rurales. Es ahí que nace también nuestra motivación, porque reconocemos que existe innovación desde otras comunas que son incluso con menores recursos o con menos capacidad instaladas, que hoy en día son o van generando un ecosistema para que el emprendimiento pueda impulsarse y conectarse con los desafíos de la administración pública desde el ámbito local. Es por eso que estamos ahí en distintas conversaciones con distintos actores con la motivación de impulsar el índice de GovTech municipal, con la motivación también de entregar mayores contenidos y aportar al conocimiento de este interesante ecosistema que se está desarrollando en la región y en cada uno de nuestros países. Bueno, no les quito más tiempo, los dejo invitados a todos para que sigan viendo mañana nuestro seminario. Hay distintos expositores, va el panel de municipios, digitalización y datos abiertos, y también está el otro panel de hubs, transferencia tecnológica e innovación, que también está muy interesante, y también los invito a que nos puedan seguir viendo después de estos seminarios que tenemos hartas sorpresas. Así que muchas gracias a nuestros expositores y expositoras, fue un gusto, y sigamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Chao, muchas gracias. Le quería pedir un minutito, un pequeño minuto, para una foto